Buenas tardes, hermanos. Sí, es un gozo para mí estar siempre con ustedes, compartiendo la palabra de Dios. También es un reto cada vez que paso a predicar. Es un reto para mí, cuestiones de mi edad. Pero como me decía un hermano, siempre que expongas la palabra de Dios, la autoridad está en la palabra de Dios. Y confío en ello y ello también me ha dado paz. Bueno, hermanos, el pasaje en donde va a estar la predicación va a ser en Mateo 6. Mateo capítulo 6, versículo 5. Dice así la palabra de Dios: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. He titulado el nombre de esta predicación, hermanos, como la tragedia de rechazar al Padre. Vamos a orar. Dios y Padre Santo, estamos dando gracias, Señor, en esta tarde por la oportunidad que tú nos das de congregarnos, Señor, para poder alabar y enaltecer tu nombre. Señor, también te estamos pidiendo en esta tarde que tú nos ayudes a poner atención, Señor, que tú nos des un corazón sensible para escuchar tu palabra, Señor, que tú también nos ayudes en ponerla en práctica, Señor, ya que te necesitamos para ello. Señor, que todo lo que se haga y se diga sea para edificación de mis hermanos. Te lo pido en el bendito nombre, Señor Jesucristo. Amén. En el cristianismo han surgido muchas tragedias, pero una tragedia que es muy triste y a la vez peligrosa. Decía un escritor: los hijos de Dios se duermen en las iglesias. Sus almas duermen cuando Dios les habla por medio de su palabra. Pero cuando son los hijos que claman al Padre, cuando son los hijos que le hablan al Padre, el Padre no se duerme. Es por eso que he titulado el nombre de esta predicación como la tragedia de rechazar al Padre. Dice en el versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús en estos versículos está enseñando a sus discípulos qué cosas no deben de hacer cuando oren a Dios. Y pone como ejemplo a los fariseos. Dice, no seas como los hipócritas. Jesús empieza a enseñar que nos guardemos de no caer en la hipocresía. Jesús pone esta advertencia porque existe el riesgo que la hipocresía llegue a sus hijos. La hipocresía es fingir sentimientos que verdaderamente no se experimentan. Dice el Señor que los fariseos se ponían en los lugares más visibles, en los lugares más altos de las sinagogas, para ser vistos por los hombres, para que los consideraran muy espirituales. También dice que se ponían a orar en las esquinas de las calles. Esto se piensa que mientras iban a orar al templo, mientras iban a orar en la sinagoga, los fariseos, mientras iban en camino, se ponían a orar en la calle porque eran muy piadosos. Estaban cometiendo una tragedia increíble. Usaban la oración como medio de adoración personal. Una falta tremenda. Pero si nos ponemos a analizar, si nos ponemos a pensar quiénes eran los fariseos, entendemos por qué hacían estas faltas con la oración. Dice en Juan 8, hermanos, si me puede acompañar a Juan 8:44. Juan capítulo 8, versículo 44. Jesús hablando acerca de los discípulos. Dice así la palabra de Dios: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Jesús está diciendo que los fariseos eran hijos del diablo. No es tolerable que la oración se use como medio de adoración personal.
Pero no se podía esperar algo más de los fariseos, simplemente porque eran hijos del diablo. Usaban la oración como medio de adoración personal, la tragedia de los fariseos. Pero ahora, hermanos, quiero que veamos como segundo punto la tragedia de los hijos de Dios. Dice en el versículo 6, ahí en Mateo 5:6. Perdón, hermanos, Mateo 6:6. Dice así la palabra de Dios: mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Mas tú, hijo mío, mas tú que eres diferente, entra a tu aposento, cierra la puerta y ora con tu Padre. Jesús está dando por hecho que los hijos de Dios entran al aposento a orar con el Padre. El aposento es conocido como tener un momento de intimidad con Dios. El aposento era conocido como aquel lugar donde los creyentes pasaban un momento especial y a solas con Dios. A lo largo de la vida del Señor Jesucristo vemos que Él se apartaba de las multitudes para orar a solas con Dios. Mateo 14:23, Marcos 1:35, Lucas 3:21, Lucas 6:12, Lucas 9:28 y muchos versículos más donde podemos ver que Jesús se apartaba para orar con el Señor. El Señor Jesucristo buscaba a su Padre en oración porque lo necesitaba. Siendo Dios mismo encarnado, teniendo el mismo poder que el Padre, Jesús se apartaba para orar a solas con su Padre. Pero hoy en día existe una gran tragedia, no en los fariseos, no en los incrédulos, sino en sus propios hijos. No quieren entrar al aposento. Hermanos, orar por los alimentos, orar en familia, orar en la iglesia, está bien. Y es una gran bendición el poder hacerlo. Pero Dios quiere algo más. Dios quiere hacer un aposento contigo. Dios quiere pasar un momento especial contigo. Un momento a solas, de padre a hijo, de hijo a padre. Y veamos un ejemplo de esto, hermanos, en Mateo 26, Mateo capítulo 26. Versículo 38. Mateo 26, 38. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús en estos versículos invita a sus discípulos, invita a sus hijos a algo muy especial: orar con Él y por Él. Y veamos cómo reaccionaron a esta invitación del Señor Jesucristo. Allí en el versículo 40 y 43. Dice así: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Versículo 43. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños. Podríamos llegar a pensar qué gran bendición perdieron los discípulos cuando podían orar con Dios mismo. Pero lo mismo que muchos hijos de Dios hacen con el Padre hoy en día. Jesús en estos versículos se quedó orando solo en el huerto. Nuestro Padre también nos invita, nos dice: ven, entra al aposento, cierra tu puerta y ora conmigo. Así también como Jesús se quedó solo en el huerto, así muchas veces se queda el Padre en el aposento, porque sus hijos siguen teniendo sueño. Pero veamos el origen de la tragedia de rechazar al Padre. El origen de por qué los hijos de Dios están abandonando el aposento o simplemente no quieren entrar. En este pasaje, lo que les evitó a los discípulos de gozar de esta gran bendición de orar con el Señor Jesucristo fue porque tenían sueño. Pero en nosotros también hay cosas que nos evitan de gozar de la bendición de entrar en el aposento con Dios. Pueden ser el trabajo,
los estudios, el dinero, nuestros deseos, nuestro cansancio, nuestra pereza. Pero personalmente puedo darme cuenta que el origen, la raíz por el cual muchos hijos de Dios hoy en día no están entrando al aposento no es por el cansancio o por el trabajo, sino es porque nosotros ha llegado un poco de incredulidad. La incredulidad es falta de fe en Dios y es el obstáculo más grande que evita que una persona pueda recibir y disfrutar de las promesas del Señor. He escuchado muchas veces a personas decir, ¿para qué oras si no hay Dios quien te escuche? Lamentablemente, esta incredulidad del mundo ha llegado muchas veces a los cristianos. Si creyéramos verdaderamente, completamente, totalmente que Dios está conmigo cuando oro, dejaríamos todo. Dejaríamos todo nuestro cansancio, dejaríamos nuestra pereza y nunca dejaríamos al Padre solo en el aposento. La incredulidad del mundo nos dice, ¿para qué oras si no hay Dios quien te escuche? Y no es que no creamos que no hay un Dios, porque creemos que hay un Dios. Simplemente no creemos totalmente que Dios esté conmigo cuando oro. Si se ha arraigado un poco de incredulidad en tu corazón, si has abandonado el aposento, hermanos, orar en la iglesia, orar en familia, orar por los alimentos, ese no es el aposento. El aposento es un momento especial, un momento a solas con Dios. Si has estado rechazando la invitación del Padre que dice, ven, entra en tu aposento, cierra tu puerta, quiero recordarte lo que Dios te dice. Dice la palabra de Dios, dice la Biblia que la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Dios nos invita a restaurar el aposento, momentos especiales y a solas con el Padre. Y para ello nos ha dejado promesas. En Primera de Pedro, hermanos, si me puede acompañar a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Dice así la palabra de Dios, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que Dios mismo está atento a la oración de los justos. Y era lo que estábamos viendo anteriormente. Los justos son todos aquellos que ya han recibido a Cristo en su corazón. Dios está atento a tus oraciones. Y si Dios está diciendo que está atento a tus oraciones, es porque verdaderamente está atento, porque Dios no es hombre para mentir. Era lo que decíamos en un principio. El Padre no se duerme cuando sus hijos le claman, sino que está atento a sus oraciones. Sino también el Padre no solo está atento, sino que también muestra un acto sorprendente de amor cuando sus hijos claman a Él. Si me puede acompañar a Salmos 40. Versículo 1. Salmos 40, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Es un versículo sorprendente, porque el Padre no solo está atento, sino que también se inclina para escuchar a sus hijos.
Muchas cosas no alcanzamos a comprender por nuestra mente limitada. Como ustedes saben, hermanos, soy maestro de primer año. Son niños pequeños, son niños chiquitos. Regularmente a veces hablan muy bajito y a veces no los alcanzo a escuchar. Y lo que yo hago es que me acerco a ellos y me inclino un poco para escuchar su voz. Y es esta es la misma idea que da este versículo, que Dios se inclina para escuchar a sus pequeños hijos. Pero ¿cómo Dios se va a inclinar si sus hijos no entran al aposento? Esta promesa de Dios debería de animar a todo nuestro ser para entrar al aposento. Recordemos, hermanos, el aposento no es orar por los alimentos, no es orar en la iglesia. Es un momento especial con Dios, a solas. Esta promesa de Dios también, hermanos, nos debería de llevar a no seguir rechazando esta invitación que Dios nos dice. Ven, entra al aposento y cierra tu puerta. Deberíamos de desarraigar la incredulidad que nos hace disfrutar de las grandes bendiciones de Dios. Si me puede acompañar, hermanos, a Salmo 116. Salmo 116, versículo 1 y 2. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Aquí el salmista está afirmando que Dios se inclina al oído del clamor de sus hijos. Esta declaración nos debería de llevar a invocar al Padre todos los días. El gran gozo de la oración que tal vez hemos perdido. Regresando ahí, hermanos, a nuestro pasaje, Mateo 6, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Hermanos, es muy entendible este versículo. Los gentiles usaban vanas repeticiones, casi se lo sabían de memoria. Pero me puse a pensar, hermanos, que también muchas veces ha llegado también esto a nosotros, vanas repeticiones. Solamente cerramos los ojos y decimos palabras que siempre solemos decir. Se nos ha ido el gozo de la oración. Dice el Señor Jesucristo, no uséis vanas repeticiones. Estaba hablando con un amigo exterior que decía muchas cosas de la palabra de Dios ya las tenemos sistematizadas en la mente. Ya no logramos dimensionar lo que la palabra de Dios es en sí. Creemos que tenemos un Dios poderoso, creemos que tenemos un Dios bueno, y es algo sistematizado que ya tenemos. Dios es bueno. Asimismo la oración. Muchas veces ya la hemos sistematizado. Vanas repeticiones. ¿Cómo se ha ido el gozo de la oración? Vimos como primer punto, hermanos, la tragedia de los fariseos que usaban la oración como medio de adoración personal. Segundo punto, vimos la tragedia de los hijos de Dios, el no querer entrar al aposento. Tercer punto, hermanos, vimos el origen de la tragedia, que es la incredulidad que se ha arraigado en nosotros. Cuarto punto, hermanos, vimos, Dios nos ha dejado promesas. Y eso mismo nos debería llevar
a entrar al aposento. Termino, hermanos, con esta conclusión. Tal vez usted ha experimentado la sensación de dolor cuando usted ha invitado a alguien muy especial, a la cual una persona ama demasiado, ha estado esperando el día, ha estado haciendo planes para aquella persona y finalmente termina no llegando. Esa sensación de dolor, esa frustración, esa tristeza, es la misma que muchas veces le originamos al Padre. Él planeó todo y dio hasta su propio Hijo para que pudiéramos salvarnos. Pero no solo eso, sino para que vivamos en comunión con Él, para que pasemos momentos especiales y uno de ellos es entrar al aposento. El Padre dice, ven, entra al aposento, cierra tu puerta y ora conmigo. ¿Ya has dejado de pasar momentos especiales con tu Padre en oración? ¿Has olvidado tu aposento? ¿Has estado rechazando la invitación de tu Padre? ¿Has perdido el gozo de la oración? ¿La incredulidad se ha arraigado a tu corazón? ¿Has estado durmiendo y dejando a solas a tu Padre? ¿Se te ha ido el gozo de la oración y usas vanas repeticiones? Hermanos, no sigamos en la tragedia de rechazar al Padre. Restauremos el aposento. Vamos a orar. Dios y Padre Santo, estamos dando gracias, Señor, por lo bueno que eres, lo poderoso que eres, Señor, lo justo que eres, lo santo que eres. Pero también tenemos un Dios que es amoroso, es misericordioso, es bondadoso. Señor, muchas veces te hemos fallado en muchas cosas. Tal vez no sabíamos, Señor, que esto era una invitación personal de entrar a tu aposento y orar contigo. Señor, pero ahora que somos conscientes de ello, te pido, Padre, que tú nos ayudes a volver al aposento, a restaurar el aposento, Señor, en el cual tú nos esperas. Señor, que así como la incredulidad que muchas veces se ha arraigado, Señor, tú nos perdones por ello. Y como aquel hombre te dijo, quiero, pero ayúdame en mi incredulidad. Señor, te pedimos que tú nunca apartes esta invitación de nosotros, de entrar al aposento y pasar momentos especiales contigo. Y así, en actitud de oración, dejo la invitación del pastor. Una predicación corta pero directa. ¿Cómo está su aposento? ¿Cómo va su tiempo de oración personal? ¿Lo tiene? ¿O está tan cansado, tan ocupado, tan abrumado que deja pasar este tiempo? O tal vez sí lo tiene, pero ya solamente entra para contarle exactamente lo mismo, de la misma forma, todos los días, día tras día, como si estuviera rezando el Padre Nuestro. ¿Cómo está su aposento? Inclina a Dios su oído a usted, pero usted no está. Tiene que preguntar a Dios como le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? El altar está abierto. No es un tiempo para prometerle volver a orar, es un tiempo para pensar delante de Dios, Señor, aquí en el altar.
Te pido perdón porque te he dejado plantado muchas veces. Oh Señor, te pido perdón porque he agarrado la oración como algo mecánico que tengo que hacer y no como el tiempo en el cual aún ahí me puedes hablar. Mientras nuestra hermana toca un himno de invitación, el altar queda abierto. Señor y Dios, te damos gracias por tus tiernas invitaciones. Cada una de esas invitaciones a orar, a leer tu palabra, inclusive a congregarse, son tiernas invitaciones de parte tuya. A veces pensamos que tenemos que esforzarnos en un sentido de carnalidad para poder hacer lo que nos corresponde hacer. Pero orar no debería de ser algo que requiriera esfuerzo. Es hablar contigo. Aquel que nos amó tanto que dio a su Hijo. Aquel que nos ama tanto que nos invita a clamar a ti y saber que nos responderás. No debería de requerir esfuerzo. Sin embargo, tenemos que admitir muchas veces que con tantas cosas alrededor nuestro en nuestra vida, se nos puede llegar a pasar. Señor, que tú, Señor, sigas imprimiendo ese deseo constante de entrar a ese aposento, a ese tiempo, a ese espacio silencioso, en donde podemos leer tu palabra, en donde podemos expresar nuestras necesidades, nuestras angustias, y donde podemos guardar silencio, esperando que tú respondas a través de tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, danos una buena semana. Bendice al hermano que nos predicó en esta tarde. Señor, que tú sigas obrando en su vida y lo sigas preparando para tu servicio en cada aspecto de su vida que él va a necesitar prepararse. Bendice, Señor, este tiempo. Cuida de nuestros hermanos que no llegaron en esta noche. Que tú, Señor, hables a sus vidas. Se han perdido de una invitación tuya a orar. Gracias, Señor, te damos. Te pido, Señor, tu bendición en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, que el Señor les bendiga grandemente. Primero Dios, nos vemos el miércoles. Que